Hubo una ocasión en que yo estaba atravesando una situación bien fuerte donde no sabía literalmente qué hacer en esa situación y me costaba conciliar el sueño. Sin embargo, yo me acosté y oré, le pedí al Señor, le dije: bueno, Señor, aquí la única solución es que yo haga tu voluntad. ¿Cómo saber? Fue mi pregunta mientras me adormitaba. ¿Cómo saber que estoy haciendo tu voluntad? Y en medio de esa conversación con Dios me quedé dormido. Y en algún momento durante la noche, justo antes de despertarme, a eso de las 3:30 de la mañana, sueño que estoy en la presencia de Dios. No vi a Dios como tal, pero escuché una voz que me dijo: para hacer mi voluntad es muy fácil, solo hazlo al revés de como el mundo lo haría. Y yo desperté con esa voz y comencé a reflexionar al respecto. Si esa voz es la voz de Dios, entonces Dios me estaba diciendo que lo hiciera al contrario de como el mundo lo haría. Y en mi reflexión yo pensaba y yo decía: bueno, si esto es así, quiere decir que si el mundo odia, fácil. Al revés es amar. Si el mundo te dice, por ejemplo, guarda rencor, entonces lo contrario es perdona. Perdona. Por tomar dos aquí que me afectaron a mí directamente en ese momento, y comencé a reflexionar durante muchos días. Eso ocurrió hace aproximadamente 3 años y me ayudó muchísimo. Yo superé aquella situación y les prometo que fue de una manera tan milagrosa, donde no quedó en mi corazón en lo más mínimo ninguna herida, ningún rencor, ninguna rabia. Porque mientras el mundo te dice que procedas de alguna forma, pues literalmente es porque el enemigo de Dios ha sembrado en la humanidad precisamente hacer las cosas contrario. El mundo te diría que odies a tus enemigos, pero Dios te dice que los ames, por ejemplo. Ahora bien, mi punto no es ese en específico. Mi punto es: si eso funciona para hacer la voluntad de Dios, ¿podría funcionar también en cuanto a lo que nos han enseñado hasta ahora? Y estoy hablando específicamente de la iglesia, de la narrativa que nos han sembrado durante años respecto de la profecía. Y hoy voy a hablar específicamente de una sola, de tantas. Como por ejemplo, nos han vendido la idea de que habrá un templo, donde en ese templo ocurrirá la abominación desoladora, donde en ese templo se sentará un tal anticristo y se proclamará como Dios y pedirá la adoración. Ahora bien, vamos a estar claros. Yo decidí cuestionarme muchas cosas, porque muchas veces cuando uno se cuestiona lo que todo el mundo dice de una manera tan
dogmática, descubre cosas maravillosas. Sin embargo, yo debo aclararlo, no estoy en contra de las interpretaciones que se le ha dado a las escrituras hasta ahora en cuanto a la escatología, a la profecía, porque soy un fiel defensor de que debemos estudiar todas las todas las interpretaciones posibles, porque al fin y al cabo la verdad no la tiene una sola persona. También estoy claro en que la profecía no se va a entender con claridad perfectamente antes, y eso es totalmente normal, porque así como nosotros quizás no entendemos perfectamente la profecía, tampoco Satanás. Y yo pienso que todo plan estratégico militar debe tener cierto secretismo, y Dios debe tenerlo también para que el enemigo no pueda tomar cartas de defensa contra el plan de Dios. Usted podrá decirme, bueno, Dios es todopoderoso y Satanás no puede contra él, pero también Dios es muy inteligente y puede usar estrategia. Dios ciertamente nos puede alertar a través de la profecía, a través de lo que estudiamos de la profecía, y según las distintas interpretaciones podemos tener un punto en común todos, en que ciertamente Cristo vuelve, en que van a ocurrir cosas que determinan el final de los tiempos. Estamos de hecho en una cuenta regresiva y lo hemos hablado en videos anteriores. Sin embargo, la claridad absoluta o la verdad absoluta de la profecía la vamos a entender en el momento que ocurra. Sin embargo, Dios siempre va a poner la inquietud y va a ir aclarando por partes, de manera que el pueblo de Dios, el creyente, no le tome desapercibido. Ahora, específicamente en cuanto al templo, yo me hago esta pregunta: ¿y si no habrá un tercer templo? Me planteé esta pregunta porque sería factible que no hubiera un tercer templo, y yo quiero analizar lo siguiente. Amigos y hermanos que sé que pudieran escuchar esta información, hay millones, no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de musulmanes en el mundo. Y cuando digo el mundo, hablo que están regados por todo el planeta, en todos los países del mundo. Así como hay cristianos, hay musulmanes a nivel mundial. ¿Por qué traigo a colación los musulmanes? Si se fuera a construir un tercer templo, hay que hacerlo en la explanada de las mezquitas. Es el lugar donde estaba el templo que construyó Salomón. Entonces, ¿cómo vamos a construir, o cómo van a construir un templo judío en la explanada de las mezquitas donde era el templo? Y ya les voy a explicar por qué tendría que ser obligatoriamente allí. Si está la cúpula dorada, además de otras estructuras, como la mezquita de Al-Aqsa, creo que se llama, no sé pronunciarlo, la mezquita de Omar. Esa explanada está siendo usada por los musulmanes como el tercer lugar más sagrado para ellos del mundo, después de la Meca y Medina. O sea, vamos a estar claros, políticamente, militarmente, eso sería un caos mundial. Cientos de miles de personas se abocarían a las calles en una guerra brutal contra esa decisión, que podría traer una catástrofe social en nuestro planeta.
Así que yo de facto, mire, de un solo bolígrafazo, yo digo no es viable la construcción de un tercer templo. Sin embargo, nos encontramos que en las escrituras dice, vamos a ver si lo consigo por aquí rápidamente. Vamos a ver. Denme un minuto. Ok. Deme un minuto, téngame paciencia ahí porque es mucha información y la verdad que vamos a buscarlo por aquí. Ok. En Ezequiel capítulo 40, versículo 48 dice, allí pues describe en detalle un templo futuro con medidas precisas y rituales, y muchos creen que eso se refiere al tercer templo, aunque hay debate sobre esto. En Daniel, dice en Daniel 9:27, hablando de la semana número 70, que otro día vamos a hablar de eso, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se interpreta como una profecía sobre el fin de los tiempos, y donde el anticristo profanará dicho templo y su funcionamiento. Son los textos un poco que usan para esto, ¿no? También en Daniel capítulo 11:31 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Fíjese que también en Zacarías dice así, dice Jehová de los ejércitos, es aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará en su raíz, edificará un templo de Jehová. Pero cuando usted ve todas estos libros son del Antiguo Testamento, y mucho antes incluso de la construcción del templo de Salomón. Me atrevo a decir, no todos, ¿no? No todos los profetas fueron antes. Sin embargo, yo quiero concentrarme en el siguiente. En Mateo capítulo 24, versículo 15, el Señor Jesucristo menciona la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando las profecías de las 70 semanas. Y eso pues implica un templo, según la interpretación que se le ha dado a esas escrituras. Pero partiendo de la idea, y si no hubiese un templo, y si estamos correctos en la interpretación de las escrituras, en que estamos viviendo ya técnicamente el último jubileo o el año número 120 del Señor, que hablábamos en videos anteriores, donde se cumplirán los 120 años de la vida humana sobre la tierra, y que será en el año 2029, si estamos en la última generación desde que floreció el Estado de Israel, que sería de un máximo de 80 años y que se va a cumplir entre 2028 y 2029, si estamos correctos en eso, entonces estamos a escasos años de que culmine el tiempo. Y si bien comenzó ya la semana 70 quizá en 2021, como decíamos en un video anterior, o si va a comenzar en el 2029, estamos a las puertas de que ya debería haber movimientos bien claros de una construcción de un tercer templo, si fuere a haber un tercer templo. Sin embargo, solamente se sabe que hay un grupo de judíos que están planeando hacer el templo, que tienen los utensilios, que supuestamente, pues no me consta, ya tienen la vaca roja, pura, pura de que no tiene otro color, sino que es roja nada más. Otro día podemos hablar de eso, por qué y cómo y cuándo. Yo no niego que puedan estar planeando todo aquello, pero sigo con la pregunta, ¿dónde hacer el templo?
algunos sugieren que no, que han descubierto que cercano a la explanada del templo es donde estaba en realidad el templo de Jerusalén. Pero cuando usted ve el mapa, a ver si pasa que yo todavía como que no sé usar mucho esta tecnología. Bueno, tendré que decírsela de boca porque yo todavía no me sé manejar en esto. Yo busqué un gráfico del templo actual, de la mezquita, de la cúpula de la roca, y yo me doy cuenta de que territorialmente eso ocupa totalmente el lugar donde era el templo de Salomón, y que no va a poder ser en otro lugar. ¿Por qué? Fíjese, dentro de la cúpula de la roca, en todo el medio de esa cúpula, si usted alguna vez tiene la bendición de visitar ese lugar, aunque ahí no pueden entrar cristianos, solamente musulmanes, pero se sabe que en ese lugar hay una roca gigante, una roca grandísima, que los musulmanes creen que en esa roca o sobre esa roca es donde Abraham iba a sacrificar a Ismael. Eso es lo que creen los musulmanes. Pero los judíos creen que sobre esa misma roca, y también en cierto modo en el pueblo cristiano, Abraham iba a sacrificar a Isaac. O sea, esa piedra le llaman la piedra fundacional. Podríamos decir que es la piedra donde nace la fe. Más adelante, a través de muchos hallazgos, también literaturas que se han conseguido, la propia Biblia, también el Talmud y algunas otras interpretaciones que se le ha dado a los acontecimientos históricos registrados, el templo de Salomón fue hecho precisamente donde está esa roca, y sobre esa roca es donde guardaban el arca del testamento, el arca cuya cubierta tenía un propiciatorio donde el sumo sacerdote entraba desde el lugar santo, que era la parte de afuera inmediata a la roca. Eso estaba dividido en dos áreas. Un área que era el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes, y después de una cortina, vamos a decirlo así, gruesa de cuero, venía el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba esa roca donde se cree que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y sobre esa roca ponían dicho sarcófago, que era el arca del testamento. Encima estaba una tapa protegida por dos querubines, y el sacerdote, el sumo sacerdote, vertía la sangre de los corderos en ese propiciatorio. Así que ese lugar santísimo era el lugar donde está la roca, justo donde está la cúpula dorada o la mezquita de la roca. ¿Cómo quitar esa mezquita para que el templo vuelva a ser porque si van a construir un templo deben respetar lo mismo, porque no tendría sentido hacer un templo y no tomar en cuenta el lugar santísimo, que es esa roca que está dentro de la cúpula actualmente. Así que yo comencé a pensar, y quiero buscar ese texto para que lo tengamos bien clarito aquí. Denme un minuto antes de avanzar. Donde habla sola Torah. Ok. Bueno, mire, en Daniel 9:27, específicamente el verso 27, que es donde algunos escatólogos han interpretado de que habrá una última semana para completar la profecía de las 70 semanas.
Y dice así, eso es en Daniel capítulo 9 verso 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero no es este el texto en realidad. Esta es la profecía como tal, pero yo quiero buscar donde dice... Déjenme un minuto. Aquí, en Mateo 24:15, haciendo alusión al mismo texto que hablábamos ahora, Jesucristo dice en Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Me llama la atención esto poderosamente. Dice, el que lee entienda. Y sigue por una advertencia donde dice, cuando veáis la abominación desoladora establecida, donde no debe estar, el que lee entiende. Eso en Marcos, fíjate, vamos a hacer una comparación aquí. En Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice, el que lee entienda. Pero en Marcos 13:14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora establecida donde no debe estar, el que lee entienda, también dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me voy, vamos a ver qué dice también Lucas capítulo 21 versículo 20. Dice, él no usa la abominación desoladora como expresión, dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que eso, no, este no es el texto que ando buscando, no. Vamos a concentrarnos en este, ¿ok? En Marcos 24:15 y en Marcos 13:14. Un poco haciendo un análisis de qué tan viable sería. Ahora bien, si dibujamos el templo, yo les pido que por favor me perdonen que aún no sé usar bien la tecnología, estoy aprendiendo para ver si logro hacer algún directo y que yo pueda descargar esa aplicación allí, que uno pueda compartir imágenes y esas cosas, pero por ahora yo creo que hablando se entiende la gente. Si dibujamos el área del templo, donde era el templo, entonces sabemos que el templo estaba dividido en el lugar santísimo, que es donde está la roca, que se cree que sobre esa roca Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero justo al frente de esa roca estaba el lugar santo. En ese lugar santo, Antíoco Epifanes, si mal no recuerdo, antes de Cristo, no recuerdo en este momento, tengo una laguna mental. Lo cierto es que este Antíoco Epifanes mandó a sacrificar cerdos. Ahora bien, el sacrificio, el holocausto como tal, lo hacían afuera, no era en el lugar santo. Entonces ya tenemos que ir estructurando, porque se habla de que la abominación desoladora es el hecho de que este individuo mandó a sacrificar una cerda preñada sobre el altar. Ok, no es en el lugar santo. Quiere decir que algo sucedió en el lugar santo, y cuando comparamos lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, si mal no recuerdo fue allí donde hicieron eso, cuando destruyen el templo, ¿ok? ¿Qué hicieron? Destruyeron todo eso, acabaron con el templo de Dios. Y si la abominación desoladora no es más que el reemplazo de la estructura que tiene que ver con Dios por otra cosa que no es Dios, si se refiere a eso, fíjese, otro día vamos a hablar del anticristo, y les adelanto que para mí el anticristo no es una persona, es un sistema.
Dice que vamos a decir el anticristo que se va a levantar, dice que va a ir en contra de todo lo que se llama Dios. Vamos a estar claros. Los musulmanes, esté yo de acuerdo o no con esa religión, también creen en un Dios, en Alá. Lo que no estamos seguros es de que ese Alá sea nuestro mismo Dios. Sin embargo, es Dios para ellos. Y para los judíos también hay un Dios, que es Jehová. Y para los cristianos también hay un Dios. Y este anticristo que se va a levantar dice que va a ir en contra de todo lo que se llama Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, o que sea objeto de culto. Entonces, vámonos a la cúpula dorada. Esa cúpula dorada es un lugar donde se rinde culto al Dios de los musulmanes. ¿Cierto? Si hubiese un templo judío, ese lugar sería el templo de adoración al Dios de los judíos. Y si por alguna razón nos permiten a los cristianos entrar a ese lugar, ciertamente vamos a recordar que ese es el lugar donde nació la fe, donde se cumple la promesa de Dios a través de Isaac, y que por la descendencia de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, y sabemos que de su descendencia vino Jesucristo, y gracias a que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario y Dios le levantó de los muertos al tercer día, hemos sido perdonados porque a través de ese sacrificio limpió nuestros pecados. Entonces, este fulano anticristo, persona o sistema, se va a instalar en este lugar y no necesariamente en un tercer templo, porque les doy la mala noticia también a los musulmanes, que este fulano anticristo también irá en contra de ustedes, musulmanes. Irá en contra del Islam, irá en contra del cristianismo, irá en contra del catolicismo, irá en contra de todo lo que es objeto de culto. Entonces, ahí sí podríamos decir que estamos dentro de los tiempos correctos, y en lugar de estar esperando un tercer templo, lo que debemos estar esperando es la abominación desoladora. Lo que debemos es monitorear, porque si vamos a la cúpula dorada, ok, está la roca, que es donde está la cúpula, y justo en la entrada de la cúpula dorada correspondería al lugar santo, donde este anticristo va a poner, dice que va a poner, se va a sentar allí en el lugar y va a decir que él es Dios. ¿Qué es lo que va a hacer este sistema o este individuo, este personaje en este lugar, por lo cual va a ir en contra de todo lo que se llama Dios? Ahí se las dejo. Una reflexión nada más, palabras menos. No soy un erudito al hablar, pero tengo mis preguntas y me doy mis respuestas. Y es bueno que las reflexionemos, porque durante muchos años nos han enseñado de que un tercer templo. Y no tengo por qué cuestionarlo, ¿no? No tengo por qué dudarlo. Si va a haber un tercer templo, amén, estemos pendientes, aunque también se dice que ese tercer templo en realidad va a ser construido después de que la iglesia sea arrebatada. ¿Ok? ¿Cómo no? Otro día vamos a hablar del pacto que hizo con muchos, vamos a hablar del anticristo, poco a poco. Vamos a ir desglosando cada cosa, hay que ir analizando de todo un poco para, si no llegar a la verdad, estar muy cerca. Recuérdese que el enemigo, cuando nos ataca, nos puede atacar desde cualquier flanco, desde cualquier línea. Y una de ellas podría ser el hecho de que no va a haber un tercer templo, y entonces estamos esperando un tercer templo y pensamos que los acontecimientos están más lejos que nunca, cuando podrían estar a las puertas. Y me quiero despedir con esto.
el diablo, hay un refrán que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Qué quiero decirle con esto? Él no va a ser tan bolsa, en mi país decimos bolsa para decir incauto, ignorante, él no va a ser tan bolsa de manifestarse de una manera tan clara como por ejemplo decir, yo soy el anticristo, mírenme la marca aquí, el 666, ve, yo soy el que dice la Biblia. No, tiene que ser de una manera desapercibida, sigilosa, lo cual solamente los que estén velando, que estén estudiando las escrituras y que estén viendo por dónde puede salir la cosa, es que se van a dar cuenta. Pero la gran mayoría del mundo no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Así que ahí se las dejo. Otra posibilidad, y quizá otro día vamos a ampliar un poco más esto, fue que me animé un poco leyendo y dije, bueno, vamos a conversar esto, y me gustaría que ustedes pusieran en los comentarios qué es lo que ustedes piensan, porque entre todos podemos llegar a un punto en común donde Dios nos puede revelar cosas maravillosas, y créanme que es totalmente viable. Bueno, espero tenga sabiduría con la información que estamos hablando. Les pido pues mente abierta, porque créanme, está suelto en el mundo un espíritu de adivinación en el pueblo cristiano y fuera del pueblo cristiano también, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también. Personas que leen la Biblia y personas que ni siquiera creen en Dios están tratando de adivinar y están creando una cantidad de contenido donde te dicen fervorosamente, esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así, y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me mostró. Que si continúan los profetas, yo no pongo en duda de que hoy en día puedan existir profetas. Sin embargo, la profecía más fiel es la de las Escrituras. Todo lo que Dios le habría de revelar al mundo lo ha revelado en las Escrituras. Lo que tenemos que investigar, escudriñar, son las Escrituras. Y a mí no me va a venir a convencer una cristiana o un cristiano en decirme, Dios me ha revelado a mí a través de las Escrituras, porque me metí en oración y Dios me ha dicho que esto es así, que esto es asado. Porque el Espíritu Santo está en todo aquel que lo invoca. No hay privilegiados hoy en día. Tampoco hay personas más santas. Nadie es en realidad más santo que otro. Unos se equivocan en una cosa, otros en otra, pero el punto es que todos somos pecadores. Sin embargo, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre, a todos nos puede mostrar. A usted le puede mostrar la A mí me puede mostrar la B, a otro le puede mostrar la C, y entre todos tendríamos el ABC de la profecía. Así de sencillo. Yo de verdad no me siento en autoridad de reprender, pero le pido al Señor que reprenda el espíritu de adivinación que está suelto en el mundo. Están creando contenido como para monetizar esos canales, para ganar dinero, para ganar fama. Yo no sé qué pretenden con eso. Sin embargo, pues también quiero partir de la idea de que lo hacen de buena fe, porque ciertamente hay muchos que lo hacen con un buen propósito, que es de alertar a la humanidad. Pero yo lo único que llamo reflexión a muchos hermanos que hablan como si ellos tuvieran la verdad, como que ellos son los que están en lo correcto, cuando hay decenas de interpretaciones.
sentémonos a chequear todas las interpretaciones. Y ese es el objetivo de este canal. Por supuesto, voy a poner mi criterio también sobre la mesa. Tengo mi propio criterio, como de cuestionar el hecho de que pudiera no haber un tercer templo. Y en lugar de estar esperando el tercer templo, lo que debemos estar esperando es la abominación desoladora. Y estar pendiente a ver qué es esto. No es más que algo que van a poner o que va a suceder en ese lugar que no debería estar en ese lugar. Y que ciertamente va en contra de todo lo que se llama Dios. Así de sencillo. Sin embargo, pues, prevenidos, hermanos. Prevenidos y alerta. Cuando el Señor dice en su palabra que había 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Yo me voy a las prudentes. Las prudentes eran las que estaban velando, las que estaban pendientes de mantener su lámpara llena. Y mantener la lámpara llena, muchos dicen que no, eso se refiere a la santidad, que si tú eres santo te vas a ir en el rapto, y si no eres santo, no. Pues déjenme darle una noticia a los que creen en esto. Nadie se iría en el rapto. Porque nadie, absolutamente nadie, es santo por sí mismo. Cuando el Señor dijo, sed santo porque yo soy santo, la palabra santo sabemos que es apartado. O sea, apártate lo más que puedas, apártate del mal. Pero el mal siempre va a estar en nosotros. Si no leas Romanos capítulo 5 hasta el capítulo 8, donde el gran apóstol Pablo, el precursor del evangelio a los gentiles, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo que no quiero hacer, es lo que precisamente hago. Dice, porque queriendo hacer lo bueno, no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que precisamente hago. Y al final dice, ahora entiendo que hay 2 leyes en mí, la ley en la carne, que obedece a la carne, y la ley del espíritu, que obedece al espíritu. Mas ciertamente en el espíritu agrado a Dios, y en la carne, a la carne. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Pues que precisamente vamos a fallar mientras estemos en este cuerpo de carne. Pero cuando seamos transformados, muchas cosas van a cambiar. Pero lo que en realidad importa es lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Si tú cometes un pecado, si tú le fallas a Dios y reconoces que le has fallado, Dios te perdona, Dios te limpia. Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Eso lo dicen en Juan capítulo 1. Nadie, absolutamente nadie, es tan santo como para decir que por la santidad va a ser arrebatado. No. ¿Quién va a ser arrebatado? Los que estén alerta, pendientes y que no los va a tomar por sorpresa. Todo creyente de fe en Jesucristo, que ha creído genuinamente en eso, esos serán arrebatados. Si hubiese un arrebatamiento de la iglesia, que es el tema que vamos a hablar en un próximo video. Yo creo en el arrebato de la iglesia, sin embargo también hay interpretaciones que lo llevan a cuestionar. Algunos dicen que no vamos a vivir la tribulación, otros que sí. Es bueno analizar las distintas tendencias, porque si no fuéramos a vivir la tribulación, amén, nos vamos. Pero si tocara vivirla, entonces es bueno hablar de ello también, porque deberíamos saber qué hacer durante ese tiempo. ¿Tienen la información? Por favor comenten, pónganle like al video, compártanlo, porque de esa manera YouTube lo puede también compartir a otra persona, sugerirlo, o de otro modo hacen como una especie, el algoritmo hace como una especie de censura y vamos a decir piensa, aunque la inteligencia artificial no piensa, pero en base a la estadística asume de que el video tiene que ser censurado, no tiene que ser promovido, porque no tiene likes, porque nadie lo comparte. Si está en su corazón hacerlo, hágalo, y vamos a seguir estudiando más adelante de este y muchos otros temas más referente a la escatología. La cuenta regresiva está en curso, el 2029 se acerca.